en los ojos de la reina. Capítulo 39. Desperté antes que el sol lo hiciera. Aquella vez la causa no fueron las pesadillas sino el estrés, angustia y miedo. Descargué toda mi furia en algunos sacos y obstáculos que se atravesaron durante mi entrenamiento, el cual ya se ha pospuesto 3 semanas atrás por mi herida en el hombro debido a una flecha. Mi resistencia se mantenía intacta, pues logré recorrer tantas vueltas como mis pies soportaron, alrededor del bloque de entrenamiento, antes de poder dirigirme a la zona donde mi puntería mejoraría. Lo mío siempre fueron las dagas, cuchillos e incluso y en menor grado la espada, aunque en esa ocasión opté por practicar arco. Tomaría mi desayuno en la sala privada. Sin embargo, en cuanto miré al pequeño Joan salir de la cocina quien se llevaba a su boca un caramelo casero, supe que había vuelto. Damián, susurré su nombre con una sonrisa. Me dirigiría a averiguar de su paradero, aunque fui interceptada por el coronel y Russo. Deseaba un par de documentos antes de su travesía, pues tras el destrozo del menester una gran carga de trabajo me absorbía, al grado que sufría de insomnio por pensar en decenas de soluciones para las enmiendas que se acumulaba día tras día sobre mi escritorio, aunque la ayuda provisional de los interinos y Farfán como nuevo consejero aliviaban el peso. Todos ellos me otorgaban minutos fuera de esas 4 paredes. Aprobaban leyes y suministros para nuevas instalaciones militares, preparaban discursos para calmar los tiempos tumultuosos sin olvidar las estrategias militares que implementábamos para derrocar a los rebeldes, y por último, pero menos importante, la nueva distribución de armamento en la guardia del palacio que pronto cedería. Lo único bueno de todo ello fue que eso me permitía dormir tan cansada que pese que fueran lapsos cortos, bastaban para no pensar en mis fantasmas personales. Una vez en los pasillos, casi llegando al despacho, Roland soltó un grito para mí. «Hey Linda, he estado buscándote. ¿Cómo despertó mi linda reina hoy?» Su frase se ajustó a una corta reverencia. Su brazo rodeó mi cintura un instante para atraerme a él y besar mi mejilla muy cerca de la comisura donde mi boca iniciaba. Mis latidos se agitaron al ver sus hermosos ojos grises observarme y su cuerpo tan junto al mío. Temo que mucho antes del amanecer, mi querido Roland, le devolví la sonrisa, seguido de separarnos y continuar el paso. Él debía seguir mi acelerado ritmo por la prisa que me consumía. Y por lo que veo aquello no acabó con tu enérgico andar, ¿verdad?, explayó con velocidad alcanzando mis pasos. Siento tanto apresurarte a mi ritmo, pero ¿y Russo quiere con urgencia unos papeles antes de partir? Bueno, antes de que ambos partan, mi rostro mostró tristeza, pues no deseaba que Roland se marchara de nuevo, sin embargo, necesitaba de él y su encanto para averiguar ciertas cosas. Yo también te extrañaré, su mano tomó la mía para detenerme y acariciar mi rostro. De manera instintiva mis ojos rodaron a los fuertes que me escoltaban. Roland siguió el hilo de mis pensamientos y con una mirada profunda, fui testigo de cómo surtió su control en aquel par de soldados fuertes, que se perdieron por breves segundos ante su encanto. No dirán nada si es lo que te preocupa. ¿Sueles hacer eso con frecuencia? ¿Abordar sus mentes? Pues tú me lo pediste, pareció algo contrariado ante mi repentino comentario. Que nadie supiera lo nuestro hasta que fuera un anuncio oficial. Sí, claro, intenté sonreír con naturalidad, pese que temí que viera en mí el miedo que en ocasiones me causaba el uso de su encanto. Lamento haberte pedido eso, Ron. Espero no pienses que te oculto. Juro que quiero que toda Victoria sepa que es mi deseo casarme contigo. Lo entiendo, Ofi. Eres una reina y sé las responsabilidades que implica serlo. Y ahora que hablamos de ello, me preguntaba si podrías otorgarme un par de minutos. ¿Qué sucede? Sus labios se acercaron a mi oído derecho. Me gustaría que fuera en privado. Algo en su tono me causó intriga, pues minutos atrás había controlado a mis guardias para que guardaran el secreto de lo nuestro, y ahora quería estar a solas. Pero Ron, se marchan en 15 minutos. Y Russo fue claro en ello. Comencé a avanzar de nuevo por el pasillo. Quizá y pueda aprovechar, y darte los documentos para que seas tú quien se los dé, y de ese modo, matar 2 pájaros de un tiro, ¿no crees? Sí, claro, pero Linda no me estás escuchando. Me destiné a abrir la puerta de doble abertura de la sala que reveló la inmutable figura de Damián frente a la ventana en espera a mi llegada. Ofi, por favor escúchame Roland detuvo sus palabras tan pronto lo vislumbró. General Marven,
Con un asentamiento de respeto Ron detuvo su paso, así como el mío se conservó con el ritmo en mis latidos que golpeaban feroz mi pecho por su inesperada visión. Buenos días, reina Tamos. Damián realizó una reverencia que asenté por igual. Guardia Roland, dirigió con escrutinio una profunda mirada a mi compañía de la cual si pudiera dañar, estoy segura de que lo habría abatido al instante. El momento del que tanto había huido finalmente llegó con algo más que incomodidad, pues el recuento de daños a aquel par de hombres frente a mí recayó sin que lo supieran. Jugar con fuego quema, y yo lo estaba experimentando. Intenté disolver el denso ambiente de culpas con un carraspeo en la garganta. ¿Retomaremos nuestra plática después de que vuelva, le parece? Ron únicamente me miró y asentó con la cabeza. Ahora, vaya con el comandante irruso y otórguele esto. Dígale que fue en el ciclo 697. Él sabrá a lo que me refiero. Le entregué los papeles a Roland y con renuencia los aceptó, no sin antes rozar mis dedos con los suyos. Su rostro reflejó nada menos que frustración por no haber podido tener aquella conversación. Me pareció que de verdad deseaba hablar conmigo, pero lo cierto era que me asustó hacerlo y por eso busqué aplazarlo. Quizá y él se había dado cuenta de lo que significaba estar a mi lado más allá del inminente peligro, sino a la espera. De ser el segundo en mi mente y lista de prioridades y por eso ignorar su súplica. Tal vez Roland se iría y me abandonaría. Sin embargo, una vez que otorgué la vuelta y enfrenté la roja mirada de Damián, me percaté que hubiera preferido a Roland que a él. 1000 veces. ¿Permite que un real le llame Ofi? Comentó al tiempo que su ceja se elevó en expectativa a mi respuesta. Roland fue un sirviente del palacio antes de que se convirtiera en soldado. Ambos nos conocemos desde que éramos apenas unos niños, regresé con sinceridad, causando que una ligera sonrisa se formara en su boca, al compás de un momento de su cabeza en pequeños movimientos de negación. Debió preguntarse cómo no pudo notarlo antes. De algún modo, él mismo lo trajo a mí el día que decidió ponerlo como mi guardia personal cuando aún era princesa. Su postura se reincorporó regresando al hombre entrenado en Santiago que era. Bien, da igual. Volvamos a lo que realmente nos interesa. La seriedad en sus facciones volvieron. La dinastía Guillén. ¿Perdona? Todos ellos han estado a cargo del control operativo y de oficina del armamento otorgado a soldados, ya sean fuertes o seguidores desde el inicio de la nueva era. Entonces el Guillén que esté a cargo actualmente debe tener los registros del armamento antes de que la ley de prohibición se efectuara, ¿cierto? Digamos que si pasan sus puestos también deben de pasar sus secretos. ¿Y a dónde debemos? Santiago, las oficinas radican en Soja, Santiago. Iremos mañana por la mañana. De acuerdo, emití dudosa ante lo que fue más un mandato que pregunta por su parte. Me retiró entonces, decidió cruzar la puerta y al girar la manija, se detuvo para mirar mi rostro. Era él, ¿no es cierto? Mi cara debió mostrar confusión tras no entender su cuestión. Roland Real era el guardia al que se refería Uriel Wendigo en aquella junta o, ¿me equivoco? No pienso responder su pregunta, Damián. Descuide, ya lo hizo. Lo siento, emergió de mi boca sin control alguno, siendo esa la primera vez que le dirigía una disculpa desde que nos conocimos. ¿Por qué? Preguntó. Siempre debía preguntar y eso solo significaba una cosa. Discusión. No lo sé, yo. Una reina no debe pedir disculpas ni aceptarlas, sonreí con molestia. ¿Esa es la razón por la que usted nunca me ha otorgado tales palabras? Sus hombros se elevaron en confirmación, lo que provocó un incremento en mi enfado. ¿Es acaso eso lo que piensa de mí, Damián? Al igual que el resto, usted no ve más allá que una corona o un título. Su turno de emitir una mediana sonrisa cubierta de insuficiencia pura. Juro que usted es el ser más terco que he conocido en toda mi vida, Tamos. Pero es que no se ha mordido la lengua, reproché mientras mis brazos se entrecruzaban. A diferencia de lo que supone, yo tengo toda mi fe puesta en usted. Su respuesta suavizó mis facciones. ¿Acaso había dicho fe? Después de todas y cada una de mis elecciones, ¿sigue creyendo que soy una buena persona, Damián? Fervientemente. ¿Por qué? Observéme bien. Soy un desastre como reina. Apenas llevo 2 meses delante de esta nación y ya existe toque de queda en Victoria,
Lorde y sus leyes penden de un hilo por el ataque de una semana atrás. Los rebeldes se vuelven más peligrosos con ayuda de fuertes que todavía no sé quiénes sean, y habrá de nuevo armas. Balas que matarán a personas en mayor cantidad, sean estas inocentes o no, y todo porque su reina, la persona en la que coloca toda su fe, yace muerta de miedo. Quiero ayudar, pero no sé cómo hacerlo. Temo decirle que solo fui educada para sonreír cortésmente, y la cuestión es que ya ni siquiera puedo hacer eso. Mis lágrimas brotaron de frustración ante mi incapacidad de no poder hacer nada bien, como mi abuela bien me lo decía. Ella lo sabía y por eso me abandonó. Todos piensan que hice cosas terribles para ganarme este sitio por ser diferente. Comienzan a temerme por actos de los que ni siquiera soy. Evito terminar la frase y reír con tristeza al recordar que no soy lo que ellos creen, porque es Roland quien me ha dado aquella fama. Están obligados a mirarse en los ojos de una reina que no sabe cómo mantenerlos a salvo. Avancé hasta la ventana, decidida a terminar mi discurso con mis lágrimas rodando por mis mejillas. La sequé alejándome de Damián, excepto que él jamás se rinde. ¿Ya terminaste? Su desenfadada voz me provocó repentina confusión y vergüenza en proporcionalidad. Escúchame bien, Thamos. Solo existen dos formas de que esto termine: o te sacrificas o luchas. Espero que elijas la segunda, porque no pienso concederte la otra opción mientras yo siga a tu lado. ¿Me has oído? ¿Por qué lo haces? Cuestioné. ¿Por qué continúas ayudándome? Porque no encuentro otra mejor forma de amarte. Su respuesta me enmudeció. Mi mirada se destinó a sus ojos. A aquel sitio en donde siempre encontraba tranquilidad y valentía mientras le veía acercarse. No lo hagas, le detuve con mi mano en alto, siendo capaz de vislumbrar aquel anillo otorgado por Roland en mi dedo. El recordatorio de mi elección. No lo hagas, porque solo causa que me sienta peor por no ser capaz de corresponderte. Damián, yo. Lo sé, eres una reina. No hay hombre que sea digno de ti, pero me basta con tan solo creer que vas por ahí, pensando un poco en mí. Mi turno de acercarme. Olvidé todo protocolo, así como él lo olvidó al tutearme y yo al regresarlo. Es que no lo entiendes, todas las personas que me amaron alguna vez están muertas ahora. Y tú, no entiendes que protegeré cada respiro tuyo con cada latido mío. Sus manos tomaron de mis hombros con la misma firmeza y seguridad que sus anteriores palabras, pero ya fuera por vergüenza o respeto a mi prometido, esquivé su mirada, pues sus palabras dolían tanto como me gustaban oírlas. Damián llevó su mano a mi barbilla para que mis ojos renuentes dejara de esquivarlo. Una cálida sonrisa se curvó en su boca. Thamos, eres una buena persona. Lo puedo saber en esos hermosos ojos azules que siempre me han parecido fascinantes, incluso si con frecuencia me mienten, aunque no de una manera egoísta, lo sé. Está bien sentir miedo. Es lo que nos hace ser humanos. En él encontramos la valentía para enfrentarnos a lo perdido, el amor para pelear por lo que aún tenemos, y la esperanza de mantenernos con nuestras convicciones intactas hacia el lado correcto del sendero. Como era de costumbre, sus palabras izaron mi ímpetu, y por ese breve y diminuto segundo, de verdad creí que ganaríamos. Que Ofelia era la persona correcta para reiniciar el mundo, o por lo menos esta nación. Su amor por mí es como el de esos cuentos que mi madre solía leerme. De esas personas que deseas que te salven, me aferré a ese par de misteriosas cejas que endurecían su rostro, pero que si te acercabas lo suficiente a él, verías su noble corazón. ¿Y usted, quiere ser salvada? Sinceramente, no lo sé. Una futura caricia a su rostro es detenida por mi razón ante un impulso del que me arrepentiría al día siguiente, incluso si la recompensa inmediata me otorgaría felicidad. Me alejé de la tentación. No lo detengo más de sus deberes. Si no hay más que discutir, lo veo mañana, Marven. Cuando la noche arribó, un sentimiento insulso me hizo avanzar entre los pasillos con dirección a mi habitación. Durante mi avance, la puerta donde mis padres durmieron desde que tengo memoria me asaltó. Aquel amargo recuerdo del día que solté la mano de mi padre antes de que muriera me invadió sin perdón alguno. Sentí como si hubiera pasado demasiado tiempo desde aquel evento, aun si solo había transcurrido 2 meses de ello. En aquel tiempo llegué a hacer cosas de las que no me encontraba orgullosa, pero un día mi padre me dijo que debía aceptar mis decisiones en la misma proporción con la que aceptaba el riesgo, y eso fue justo lo que hacía.
Tomé la decisión de encontrar la verdad con el riesgo de perderme a mí misma en el intento. Cuando llegué a la mía y recordé que por igual fue de mi madre, pese que ella durmiera cada noche con mi padre, me cuestioné que los fuertes la adoraban, aunque en encuentros pasados otros más pensaban que ella era una manipuladora del rey. Que bajo toda proclamación de mi padre ella estaba detrás, pero me niego a creer eso siendo que siempre vi amor en ambos. Ella fue una de las tantas contendientes que participaron en Victoria para ser elegida como futura princesa. Sé que se ganó limpiamente el corazón de mi padre desde el inicio, incluso si él ni siquiera la miró la primera vez que se conocieron durante la presentación, y en la segunda, ella le lanzó una daga a los pies como reprimenda por ello. Compartieron correspondencia y de esa forma empezaron una sincera amistad que pronto se transformó en genuino amor. Uno que pocas veces puedes ver y si eres afortunado, puedes vivir. Ante esos pensamientos, opté por visitar a mi antigua alcoba de princesa. Miré aquel gigantesco sillón junto a la chimenea donde devoraba con ansia todos esos libros con la pequeña cabeza de mi hermano Dan sobre mi hombro, escuchando mi voz. Siempre me pedía que leyera uno de sus favoritos, La historia de Victoria. Tan amante de la lectura como yo hasta que nuestro hermano mayor llegaba para convencernos de hacer maldades en el palacio al lado de Roland. Frecuentemente terminaba por provocar un cortocircuito en la propiedad tras mi ineficiente curiosidad y falta de experiencia con la electricidad. Nuestra madre siempre repartía regaños para los tres, aunque conforme el tiempo transcurrió, nuestras travesuras disminuyeron, pero no nuestra complicidad. Benjamín siempre mantuvo un sentido del humor muy particular, pues encontraba fascinante sacarme de quicio ante mi poca tolerancia que se perdió una vez que comenzaron a educarme como princesa. Y ellos se marcharon a la academia militar y pese que los tres fuimos cambiando, nunca dejamos de protegernos y sonreír como esos niños traviesos que fuimos. Con la yema de los dedos bordeé la pequeña caja de madera que yacía sobre el tocador. En ella permanecía cada uno de los cristales que Ron me traía con cada visita suya. Me hacía sentir que él nunca me olvidaba pese la distancia. Cuando era adolescente y lo alejaron de mí, imaginé una vida donde ambos podíamos estar juntos, y al parecer ahora sería realidad, pero cuánto debió suceder para hacerlo verdad. Cerré la caja de cristales, pues debían quedarse ahí, junto con el atrapasueños y libro de Dan, el revólver de Ben, el reloj de mi padre y el collar de mi madre. Todos ellos debían quedarse ahí con la Ofelia que vieron y amaron un día, ya que estaba dispuesta a luchar tal como lo había planteado Damián. Deber antes que querer. Solía escuchárselo decir a mi padre, pero yo no debía salvar a mi nación, yo quería salvarla. Paso a paso abandoné mi antigua habitación sin saber que esa sería la última noche que dormiría ahí.